Queridos irmãos, queridas irmãs, Queridos hermanos, queridas hermanas, bienvenido a un nuevo tutorial del alimento diario. Estamos entonces en la nueva serie y será predicado este Evangelio del Reino y ahora el libro 2, la semana 2. El libro 2 es Preparados para la venida secreta de Cristo. El autor es nuestro querido hermano Andrés Dom. Y estamos en la semana 2. Nosotros vamos a hablar la semana 2 y está basado, esta semana está basada en Mateos capítulo 3. Entonces yo voy a leer con ustedes Mateos capítulo 3 y el título de la semana es Arrepentíos porque está próximo el reino de los cielos. Aquí en el capítulo 3 dice así: en aquel día vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Voy a parar un poco aquí. Después continuamos la lectura. Esta porción de la palabra es muy importante. Nosotros vamos a rumear con calma. Esperamos que usted también después rumee con más calma, aún junto con los hermanos de la iglesia o su grupo familiar. Entonces aquí nosotros tenemos una revelación muy preciosa y nosotros vemos que Juan el Bautista, él fue el precursor del Señor Jesús. Él fue aquel que vino a preparar el camino para la venida del Señor. Y Juan el Bautista, nosotros vemos desde Lucas capítulo 1, nosotros tenemos ahí su historia, la historia de Juan el Bautista. Y desde el encuentro de la madre de Elizabeth con María, madre de Jesús, en aquel encuentro Juan estaba en el vientre de su madre, Elizabeth, y él tuvo una reacción, revelando que él identificó a Jesús como aquel que estaba siendo preparado, iba a nacer para ser su precursor. Él se estremeció allí en el vientre de su madre y entonces hubo una profecía aquí en el capítulo 1 versículo 39 dice: en aquel día levantándose María fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, era el padre de Juan el Bautista, era sacerdote, y saludó a Elizabeth, que es la madre de Juan el Bautista. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces aquí nosotros vemos que el Señor en verdad preparó este ambiente y una familia preciosa que era Zacarías, del linaje sacerdotal, vino del linaje de la familia de Aarón, y Elizabeth también era de la familia de Aarón, del linaje sacerdotal. Una persona nacida en esta casa, solo que Elizabeth era estéril. Entonces fue un milagro que eso sucedió. El Señor tuvo que hacer un milagro en la vida de ella. Entonces todo esto fue preparado por el mismo Dios para producir a esta persona. Es importante que percibamos
Desde el vientre, Juan el Bautista ya percibió, cuando la madre de él saludó a María, él ya percibió que había alguien ahí en el vientre de María que era exactamente aquel que sería el rey del reino de los cielos. Él vino exactamente, él vendría exactamente como para hacer un trabajo de preparación, como un precursor de esta persona. Entonces vean que desde el comienzo él lo identificó. Entonces, aquí dice así, el Señor dijo así. Es importante que percibamos esto. En Mateos capítulo 11, versículo 11, que nosotros tenemos a María, Juan el Bautista, era una persona muy elevada, muy preciosa, y a veces nosotros tenemos esta tendencia de exaltarlo, pero el Señor en Mateos capítulo 11 dice así: entre los que nació de mujer nadie apareció como Juan el Bautista, pero el menor en el reino de los cielos es mayor que él. Entonces, solo para que yo y usted tengamos claridad, yo y usted podemos decir, nosotros somos menores en el reino del cielo, pero aún los menores son mayores que Juan el Bautista. Y aquí, en el capítulo 3, continuando la lectura, dice así: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Miren, él nació en la casa de un descendiente de Aarón, o sea, de un sacerdote. Él entonces, como hijo de un sacerdote, él debía oficiar en el templo, ministrar en el templo, servir en el templo como sacerdote. Él tenía que vestirse las ropas sacerdotales de aquella época. Y su dieta también era aquella dieta especial para los sacerdotes, aquellas ofrendas que eran ofrecidas a Dios. Los sacerdotes también tenían una porción especial en aquellas ofrendas. Entonces, él vino, como dice aquí, predicando en el Evangelio, o sea, fuera del templo. Entonces, el lugar ya era otro, extraño a toda aquella tradición que reinaba hasta aquel momento. Quiere decir, un sacerdote predicando el Evangelio en el desierto. Su ropa era vestiduras de pieles de camello y un cinto de cuero, diferente de las vestiduras sacerdotales, y su alimentación eran langostas y miel silvestre. O sea, él vino para exactamente poner fin a aquella vieja dispensación, aquel viejo testamento, en la tradición que reinaba. Él vino para introducir al rey del reino de los cielos. Entonces, aquí dice así: y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahí en el versículo 7 dice así: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué Juan el Bautista se refirió a aquel grupo de personas? Aquellos eran líderes en medio del pueblo de Dios. Él se refirió a ellos como generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Aquí muestra la ira venidera, dice que va a haber un juicio de Dios sobre la humanidad, principalmente sobre aquellos que no creen en el Señor. Va a haber un juicio de Dios. Y lo otro, aquí existe una naturaleza. Cuando él habló de generación de víboras, nosotros recordamos
desde el inicio en Génesis capítulo 3, cuando el hombre estaba allí, Adán y Eva en el Edén, aquel jardín maravilloso, ahí apareció alguien para distraer, para engañar a la mujer. Fue la serpiente. La serpiente engañó a Eva, que tomó el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y lo dio a su marido. ¿Y qué sucedió? Entró una naturaleza en el hombre que no era la naturaleza que Dios había deseado para el hombre, que Dios deseaba para el hombre. Dios quería que el hombre recibiese su vida, pero el hombre recibió otra naturaleza. Entonces es esto. Cuando él habla de raza, generación de víboras, estas personas, ellas vinieron de una generación, ellas tienen una esencia, ellas vinieron desde aquella serpiente del Antiguo Testamento. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros podemos tener una vida religiosa, aparentemente, que agrada a Dios, pero nosotros tenemos la naturaleza caída en nosotros. Y el Señor está queriendo lidiar con esta naturaleza. Por eso Él llamó a aquellas personas, se refirió a ellas como generación de víboras. Entonces, aquí dice, hay una advertencia para nosotros esta palabra. Nosotros debemos ser cuidadosos. Dentro de nosotros hay una naturaleza serpentina que puede engendrar una generación de víboras, la cual necesitamos ser salvos. Gracias a Dios, en Cristo fuimos salvos en nuestro espíritu, pero aún debemos apuntar a la salvación de nuestra alma. Entonces, todo el cuidado hoy es poco. Y también tenemos aquí una palabra que es una advertencia para nosotros, una continuación de esta advertencia en el día martes. Cuando vimos que este hombre tiene este elemento caído dentro de él, nosotros estudiamos el libro de Job y ahí percibimos que hay una descripción en los capítulos 40 y 41 de Job de dos animales. Y la descripción de estos dos animales es exactamente, es una fotografía de aquello que está dentro del hombre. Uno de ellos es el Behemoth y el otro es el Leviatán. Es el cocodrilo y el hipopótamo. El hipopótamo y el cocodrilo son las palabras usadas allí. Pero estos animales en verdad representaban la naturaleza caída que hay dentro del hombre y que nosotros necesitamos lidiar con esta naturaleza, cuidarnos con esta naturaleza en nuestro día a día, porque nosotros necesitamos recibir la vida de Dios en nuestro espíritu. Cuando nosotros creímos ya recibimos esta vida, pero aún nosotros tenemos una vida natural, la vida del alma. ¿Qué los lleva entonces a tener problemas con relacionamiento con las personas? A servir a Dios muchas veces en nosotros mismos es exactamente nuestra vida del alma. Y nosotros creemos que somos las mejores personas del mundo. Nosotros descartamos a las otras personas y nosotros nos consideramos los mejores. Por eso nosotros necesitamos cuidar para que nosotros seamos poco a poco libertados de esta naturaleza maligna. Por eso necesitamos arrepentirnos. Por eso que Juan el Bautista, él trajo esta palabra del arrepentimiento. Producir por los frutos de arrepentimiento. Él también se va a referir al Señor Jesús, capítulo 3, versículos 8 al 11. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta en la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Entonces, esta porción nos muestra claramente que nosotros necesitamos de un arrepentimiento cabal. Nosotros tenemos que volvernos al Señor. Este arrepentimiento mencionado aquí es cuando usted está yendo en una dirección contraria a Dios, haciendo sus propias cosas, hasta creyendo que está sirviendo a Dios, pero es contra Dios. En sí mismo usted necesita volverse a Dios. Y el hermano Andrés Don usó una porción muy interesante para ayudarnos a ver este arrepentimiento, este cambio que sucede en nuestra vida. En el capítulo 1 de Apocalipsis, allí nosotros vemos la experiencia del apóstol Juan. Dice así: yo estaba en el capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía: escribe en libros y manda a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces Juan, él estaba vuelto hacia un lado. Y entonces él oyó una voz detrás de él. Y el versículo 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi. Entonces, esta porción, el hermano Andrés nos ayudó a ver, nos muestra qué es el arrepentimiento. Es volvernos, es cambiar de dirección hasta 180 grados, es ir una dirección contra Dios, opuesta a Dios, es volvernos hacia Dios. El apóstol Juan hizo esto, y Juan el Bautista hablaba del arrepentimiento. Él tenía exactamente este deseo de pasarle a las personas que ellas necesitaban tener un cambio, porque Dios estaba cambiando la era, Dios estaba cambiando la dispensación. Entonces no tiene sentido andar en la misma dirección. Usted está yendo en contra de Dios. Una nueva creación, hay una nueva dispensación, es el nuevo pacto, es el Nuevo Testamento. Entonces lo que es viejo quedó para atrás. Entonces hay que volverse al Señor y arrepentirse y volverse al Señor. Ahora todo es nuevo. Ahora cuando yo y usted, nosotros nos volvemos al Señor, ahí todo es nuevo para nosotros. Entonces, por eso que es importante este texto de Apocalipsis 14:1 que nos ayuda a entender esto. Aquí yo quiero leerles a ustedes. Las personas en aquella época de Juan el Bautista estaban acostumbradas con la vieja manera de vida, viviendo bajo la ley del Antiguo Testamento, la vieja creación. Podría ser hasta algo bueno. Yo quiero leer esto aquí porque me tocó profundamente. Podría ser hasta algo bueno, pero surgió algo nuevo. Y para ver lo nuevo, ellos necesitaban mirar en otra dirección. Necesitaban cambiar de la vieja manera de pensar y actuar. ¿No es precioso esto aquí? No es ni que sea algo nuevo, bueno. El Señor quiere siempre hacernos ver siempre algo nuevo. Para eso necesitamos volvernos al Señor. Semejantemente esto puede estar sucediendo con nosotros. Esto puede estar sucediendo conmigo y con usted en la vida cristiana, la vida de la iglesia. Aún en el vivir de la iglesia acumulamos muchas cosas viejas. Vivimos en la vieja creación y aún creemos que estamos muy bien. Aquella falsa sensación: estoy haciendo para Dios, estoy sirviendo a Dios. Pero muchas veces en nosotros mismos, en la vieja creación, la vieja manera de vivir, necesitamos de arrepentimiento. Esta palabra de arrepentimiento no es aquel arrepentimiento, no creí en Dios, ahora estoy creyendo. Más que esto, el arrepentimiento es conscientemente volvernos al Señor, aprender a vivir en la presencia del Señor. Y aquí el hermano Andrés nos dice que la buena noticia: hoy usted puede arrepentirse, ahora mismo. Vuélvase al Señor de la manera que esté y deje las cosas viejas para atrás, inclusive la parte buena de su vida del alma.
que por querer ayudar a Dios se torna un problema para Él. Cuando nosotros usamos nuestra buena manera para ayudar a Dios, a veces nosotros entorpecemos al Señor y a los hermanos por causa de nuestra vida del alma, que nuestro ego, aparte del bautismo del Espíritu Santo y de fuego, tenemos que ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Juan Bautista dijo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es Juan el Bautista. Él bautizaba en las aguas para arrepentimiento, pero el arrepentimiento en sí, por sí mismo, solo no es suficiente. Necesitamos del Espíritu Santo y también de fuego. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Trae la vida de Dios para dentro de nosotros, o sea, nos da una nueva vida, es la regeneración. Este es un aspecto. Nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, nosotros tenemos una nueva vida. Y también tenemos el aspecto del fuego, que significa en el día a día negarnos a nosotros mismos, nuestra vida del alma, dejar que el Señor queme aquello que nos sirve, aquello que aún está en nosotros, que nos sirve para la edificación. Dejar que el fuego del Espíritu queme en nosotros. Esto es muy importante. A veces huimos de los tratamientos que Dios coloca dentro de nosotros, los sufrimientos, las dificultades, pero Dios quiere usar estas situaciones para trabajar en nosotros, para producir en nosotros materiales preciosos, para aumentar el valor de nuestra fe. Por eso que Pedro habló en el capítulo 1, que es importante, muchas veces necesitamos que pasar por sufrimiento, que el Señor quiere aumentar el valor de nuestra fe. El Señor quiere que nuestra fe tenga un valor cada vez más precioso. ¿Por qué el Señor quiere hacer esto en mi vida, en su vida? Para que cuando Él vuelva, nosotros estamos tratando del reino, está cerca el reino. Cuando el Señor envió a los discípulos, Él los envió para predicar que está cerca el reino de los cielos y predicar el reino de los cielos, la venida. El Señor quiere venir y Él quiere llevar así cosas preciosas. Él quiere producir vencedores para reinar con Él. Y cuando Él venga, la Biblia dice que Él viene como ladrón a la noche. Cuando usted menos lo espera, el Señor viene. Él no viene cuando usted está allí, listo, en la reunión de la iglesia. Él viene en la hora que usted menos espera. En aquel momento, usted tiene que estar listo. Porque cuando Él viene como ladrón, Él va a robar lo que es precioso en la casa. Ningún ladrón entra en la casa, lleva calzado viejo, para llevar cosas viejas. Entra en la casa para llevar cosas preciosas, joyas preciosas. Por eso, queridos hermanos, queridas hermanas, Dios está queriendo hacer este trabajo en nosotros. Arrepentimiento, volvernos a Él, recibir el Espíritu Santo y dejar el fuego quemar en nosotros, arder en nosotros todo el tiempo. Para sacar las cosas negativas y también para traer a nosotros aquello que de Dios mismo, producir algo precioso en nosotros. El bautismo con el Espíritu Santo es para nuestra regeneración, es para ganar la vida divina. Y el bautismo con fuego es para tener experiencias de negar a nosotros mismos. El bautismo con fuego es importante porque expone nuestras obras. Por medio de él podemos ser aprobados o reprobados cuando el Señor venga para juzgarnos. La primera epístola de Pedro dice, cuando aún confirmada el valor de vuestra fe, mucho más precioso que el fuego, será con honor y gloria en la revelación de Jesucristo. El Señor quiere trabajar en usted, producir en usted algo precioso para Él. Entonces la obra que nosotros realizamos, ella necesita pasar por fuego. Y ahí, cuanto más ella pasa por el fuego, más preciosa ella se torna. Si es madera, heno y hojarasca, ella va a ser consumida. Pero si es plata, oro, plata y piedras preciosas, cuanto más pasa por el fuego, este material más precioso ella es. La intención de Señor es que el valor de nuestra fe aumente hasta que ella se torne más preciosa que el oro que perece, que es probado por fuego. Cuando ella es probado por el fuego, él no es magnificado, sino que aumenta su valor. El fuego es necesario, nos saca de la comodidad
de nuestra zona de confort y nos ayuda a aprender a convivir con las dificultades como si no fuese, como si algo extraordinario os aconteciese. No es extrañez del fuego ardiente que surge en medio de vosotros, como si algo extraordinario estuviese sucediendo. Necesitamos acostumbrarnos. Esto es normal, no es nada extraordinario. Y entonces, aquí el día viernes dice que el Señor viene a buscar lo que es más precioso. Y aquí, en el día viernes, dice así: cuanto más practicamos la palabra profética, más nuestra fe se vuelve más valiosa como una joya preciosa. Este trabajar del Señor no es solo estar en casa, sentando, orando, ayunando, buscando mejorar de alguna manera. No, es oyendo la palabra que el Señor está hablando con nosotros y colocar esta palabra en práctica. Esto es lo que el Señor mandó. No piense que Dios va a trabajar con usted en su casa tranquilo. No, usted tiene que salir, tiene que ir a las calles. Cuando practicamos la palabra, nuestra fe más aumenta. Vamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es traer su reino a la tierra. Arrepentidos porque el reino de los cielos está próximo. El Señor quiere traer su reino a la tierra. Y para que esto suceda, nosotros necesitamos llevar este evangelio del reino para toda la tierra. El Señor quiere usarlo a usted y a mí. El Señor quiere usarnos para que esto, el reino de Él, sea establecido. Este es el encargo del Espíritu, prepararnos para la venida secreta de Cristo. Nosotros sabemos que el Señor va a tener una venida secreta que es especial para aquellos que viven una vida en la presencia de Él, como Él quiere. Estos son los vencedores, son los trabajadores de la 11ª hora, es aquel pequeño rebaño, también mencionado en Lucas capítulo 12. Los trabajadores de la 11ª hora, hablados en Mateos capítulo 20, y los de Filadelfia, que tienen poca fuerza, tienen el nombre y la palabra y una puerta que nadie puede cerrar. Somos los trabajadores de la última hora, no tenemos más tiempo para perder, necesitamos llevar este encargo para que disfrutemos la presencia de la venida secreta de Cristo. La presencia de Él, su venida aparente de Él, visible. Muchas personas van a ver, pero la invisible, la secreta, solo los vencedores van a ver. Esto, el Señor está queriendo prepararnos para esto. Estamos en el vivir de la iglesia y cuando el Señor venga como ladrón queremos ser, vamos a mantener un espíritu positivo, enfocados en el reino de los cielos. Al final nosotros somos los trabajadores de la última hora. Hay mucho aquí. En el viernes habla de... El Señor habló a Juan el Bautista. Es importante que toda justicia sea cumplida. Cuando Él fue para ser bautizado por Juan el Bautista, el Señor habló. Es importante que toda justicia sea cumplida. Cumplir la justicia de Dios es practicar todo lo que Dios determinó. Entonces, como el Señor nació de una mujer, Él necesitaba pasar por el bautismo. Él hizo todo conforme a la voluntad de Dios. El bautismo de Jesús vino la unción del Espíritu Santo, incumbiéndolo de una misión. A partir de ese día, el Señor Jesús comenzó a ejercer su ministerio. Entonces, cuando Juan el Bautista hizo aquel bautismo del Señor Jesús, tuvo una escena maravillosa, una voz del cielo, que es el Padre hablando, tenía el Hijo ahí y tenía el Espíritu de Dios descendiendo sobre él. Entonces allí nosotros tenemos un escenario, una escena muy preciosa, y a partir de aquel momento Él recibió una comisión y Él comenzó su ministerio terrenal. Y entonces hay una palabra seria. Cuando Él comenzó, el Señor Jesús comenzó su ministerio, Juan no vino como el precursor de Él, no vino para preparar el camino para Él, no vino para hacer una transición, una transferencia de la antigua para la nueva dispensación, del antiguo para el Nuevo Testamento, de la vieja creación para la nueva creación. Entonces, Juan el Bautista, él tenía que tener inmediatamente pasado a seguir al Señor.
Él necesitaba seguir al Señor a partir de aquel momento, porque él ya hizo su trabajo, él hizo su papel, él cumplió su función como precursor. Pero cuando nosotros leemos el Evangelio, nosotros vemos que Juan el Bautista aún continuó. El Señor Jesús pasó a tener sus seguidores, sus discípulos, pero Juan el Bautista también preservó sus discipulados, sus discípulos, las personas que lo seguían. Entonces él dijo así: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él reconoció al Señor. En el vientre de la madre de él ya reconoció al Señor como aquel que había de venir, el Rey del reino de los cielos. Y él habló: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Señor le dijo a él: yo necesito cumplir toda justicia, yo necesito ser bautizado. Sin embargo, el Señor le habló: ¿por qué por ahora? Porque había más cosas para suceder. O sea, Juan el Bautista tenía que haber seguido al Señor, pero no. Él continuó allí, aquí en Juan. Vamos a mirar el Evangelio de Juan, capítulo 3, a partir del versículo 22. Vamos a mirar aquí para que nosotros entendamos esta porción. Algunas personas no entienden, creen que es una exageración a veces hablar que Juan el Bautista, que él era un hombre usado por Dios, pero aquí nosotros vemos. Después de esto, capítulo 3, versículo 22, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Qué dice aquí? Jesús comenzó el ministerio de él y pasó a tener sus seguidores, sus discípulos. Versículo 23. Juan bautizaba también en Enón, juntos de Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Versículo 24. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Es interesante este versículo. Versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Miren, aquí es una seria advertencia para nosotros. Juan no debía dar continuidad a su ministerio, predicando el arrepentimiento, bautizando las personas en el agua. Él tenía que estar junto con el Señor Jesús. Él tenía que ser bautizado por el Señor Jesús y haber seguido al Señor. Y aquí nosotros vemos entonces la persona que dejó la vieja religión, dejó la vieja tradición, dejó la vieja creación, pero infelizmente fundó una nueva religión, porque los discípulos de él contendían con los discípulos de Jesús sobre prácticas. Entonces es algo que nosotros tenemos que ver como una advertencia. Juan reconocía que el ministerio de Jesús debía crecer y el suyo terminar. Esto está aquí en el versículo 30. Es necesario que él crezca, pero yo mengue. Juan reconocía esto. Pero con este reconocimiento, como este reconocimiento quedó solo en el discurso, él fue sacado de la escena por interponerse en el ministerio del Señor Jesús. Después de esto sabemos de la historia. Juan fue encarcelado y allí él fue después martirizado. Perdió su cabeza. Y aquí hay una porción muy interesante en el capítulo 9 de Juan, versículo 14, que los discípulos cuestionaron. Los discípulos de Juan cuestionaron a Jesús sobre el ayuno que él y los fariseos hacían, pero los discípulos de Jesús no practicaban. Jesús respondió esto: ¿acaso pueden los que están de bodas tener
luto, entre tanto que el esposo está con ellos. Capítulo 9 de Mateo. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo en paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tirará del vestido y se hace peor la rotura. Este pasaje aquí, este ejemplo que el Señor dio, es muy importante para nosotros. Las personas allí tenían un paño nuevo, pero no tiene sentido usted colocar remiendo de paño nuevo en ropa vieja, porque pierde las dos cosas. El poder que tiene el paño nuevo, la novedad de él termina perjudicando toda la vestidura, rompe todo, lo pierde todo. Se pone vino nuevo, ni echa vino nuevo en odres viejos, de manera que el odre se rompe y el vino se derrama y odre se pierde. Pero se echa vino nuevo en odre nuevo. Era iluminación, luz, colocando luz sobre los discípulos de Juan y las personas de aquella época, porque estaban viviendo de una manera vieja. Y la persona que vive de una persona vieja no puede recibir lo nuevo, sino pierde todo. Entonces, cuanto el paño nuevo, el vino nuevo, necesita de vestidura nueva y de odres nuevos. Y ahí sí ambos van a ser conservados. Entonces, nosotros tenemos aquí un ejemplo claro. Juan el Bautista reconocía al Señor Jesús que era importante, pero él en la práctica no colocó esto para que funcione. Él practicó otra cosa. Entonces que el Señor realmente tenga misericordia de nosotros. Para cerrar el domingo, tenemos que colocar en práctica esta palabra, esta predicación que comenzó con Juan el Bautista: arrepentidos porque el reino de los cielos está próximo. Continuó con el Señor Jesús hablando también: arrepentidos porque está próximo el reino de los cielos. Y también continuó con los discípulos. El Señor Jesús dijo a ellos: predicad que está próximo el reino de los cielos. Hoy, gracias al Señor, el reino de los cielos está entre nosotros. Jesús vino para sembrar su reino en el corazón de las personas. Durante este proceso Él pagó un gran precio. Él se soportó a muchos sufrimientos como un hombre común. Murió de dolorosa muerte de cruz, pero resucitó. Al final, aquí el ánimo es que nosotros llevemos este evangelio. Vamos a vivir de acuerdo a esta palabra y llevar esta palabra adelante, usando las herramientas que el Señor nos dio, los instrumentos que el Señor nos dio. Nosotros tenemos varias herramientas preciosas: el colportaje dinámico, el avanza joven, las mujeres conectadas, el boot café y el expolibro. Nosotros tenemos varias herramientas que el Señor nos dio para ayudarnos a llevar la palabra a las personas. Podemos llegar a las personas donde quiera que ellas estén. Podemos ofrecerles a ellas una oración. Puedo orar por usted, y haciendo así nosotros vamos a llevar vida a las personas. Nosotros vamos a traer el reino de los cielos a las personas, y las personas van a poder volverse al Señor, tener un arrepentimiento genuino, recibir el bautismo del Espíritu Santo y también entrar en la esfera de la vida de la iglesia, siendo preparadas por el Señor, trabajadas por Él por medio de todas las situaciones, para que en su regreso estas personas también puedan ser arrebatadas. Y nosotros tenemos que estar juntos, tenemos que reinar con el Señor. No podemos vivir la vida de la iglesia arriesgándonos que en aquel día perdamos todo. No podemos hacer esto. Tenemos que valorar cada momento, cada instante de la vida de la iglesia. Arrepentidos porque está próximo el reino de los cielos. Espero que usted dé bastante atención a esta palabra, que ella fue fundamental en esta serie del alimento diario. Después de esta palabra, el hermano Pedro habló y continúa hablando mucho sobre esta importancia del arrepentimiento, y usted va a ver, usted ya vio en el libro 1 cómo este arrepentimiento es profundo, más profundo porque lo que nosotros imaginamos. Entonces agradecemos a Dios por esta palabra, por el Espíritu Santo nos dio por medio del hermano Andrés. Señor, continúe usando a nuestro siervo,
queremos orar para que el Señor use cada vez más a sus siervos para traernos a nosotros esta palabra. Dios los bendiga. Jesús es el Señor.